Ok. El objetivo, pues, es establecer normas. Esto es algo muy importante. Establecer normas, pues, para preparar planes de respuesta a emergencia que sean eficientes y eficaces. Ojo con esto, que sean eficientes y a su vez eficaces, que contribuyan a minimizar el impacto de las emergencias y accidentes una vez ocurridos. Emergencias, pues, que pueden ir desde un accidente laboral o que pueden ir, pues, desde un desastre natural, un tsunami, o puede ir, pues, también eventos como puede ser asaltos y robos. Muy bien, siguiente diapositiva. Debemos de saber que existe la ley 28551, que es una ley que establece que toda organización debe de elaborar y presentar planes de contingencia o planes de emergencia. Esto es lo que me dice esta ley. Toda persona natural y jurídica de derecho privado o público que conduce y o administre empresas, instalaciones, edificaciones y recintos tiene la obligación de elaborar y presentar sus planes de respuesta a emergencia ante la autoridad competente. Sí, aquí está subrayado, personas naturales y jurídicas, ¿verdad? Y se actualiza, pues, con una periodicidad no menor de 5 años, ¿verdad? Entonces eso. Y también hay que recordar el famoso ICSE, ¿no? La inspección, pues, de seguridad de edificaciones que lo hace INDECE, ¿no? Tenemos que tener nuestro certificado emitido por la municipalidad que nos compete, en donde nos da nuestro certificado ICSE, ¿verdad? Y para acceder a ello, entre las cosas que nos piden es que tengamos nuestro plan de respuesta a emergencia. Entonces, muy importante, si tú como organización no tienes este certificado ICSE, hay una multa muy grande, pues, por no tener este certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones por la municipalidad. Entonces, ojo, préstale mucha atención a esto. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Vivimos en un país sísmico, pues. El Perú es un país que tiene sus particularidades, es un país mega diverso, pero que también en temas, pues, de lo que es, pues, seguridad, nosotros estamos expuestos a desastres, y hemos tenido, pues, terremotos, por ejemplo, en la ciudad de Pisco, la ciudad de Ica. Hemos tenido huaicos. Recuerden los huaicos que hubo y afectaron las instalaciones de San Juan del Lurigancho. Yo tenía allí varias empresas que fueron afectadas por los huaicos en lo que fue el fenómeno del Niño. Recuerden que cada cierto tiempo viene el fenómeno del Niño y nos castiga, pues, con cierta periodicidad. Entonces suceden desastres, que es un suceso que causa alteraciones intensas en las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente, excediendo la capacidad de respuesta de la comunidad afectada, ¿verdad? Entonces, estamos expuestos a desastres naturales. Recordemos ese desastre que ocurrió, pues, en la ciudad de Piura, no sé si lo recuerdan, ¿no? Donde el centro de Piura, pues, fue inundado. Entonces, el Perú es un país expuesto a desastres. Siguiente diapositiva. Y emergencia, pues, es una situación que aparece cuando en la combinación de factores conocidos surge un fenómeno o suceso eventual o inesperado que causa daños o alteraciones en las personas, los bienes, los servicios o el medio ambiente, sin exceder la capacidad de respuesta de la comunidad afectada, ¿verdad? En un desastre, entonces, sobrepasa nuestra capacidad de respuesta. En cambio, en una emergencia, podemos hacer frente a esta emergencia con nuestra capacidad de respuesta. Esta es, pues, la diferencia, ¿verdad? También el que un desastre tiene un alcance regional e inclusive hasta local. En cambio, una emergencia podríamos decir que se da a nivel de nuestra organización, y entonces eso pone a prueba nuestra capacidad de respuesta y respondemos ante ella, pues, con los medios con los que contamos, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia entre un desastre y una emergencia, ¿verdad? Una emergencia podría ser, por ejemplo, un accidente laboral en nuestro lugar de trabajo, ¿no es cierto? Eso podría ser una emergencia. Muy bien, siguiente, por favor. Y como dije, los orígenes de la emergencia tienen diferentes orígenes. Algunos de ellos son naturales, como los deslizamientos, los huaicos, los terremotos, los sísmicos.
¿verdad? Que tienen un origen natural, mayormente debido a fallas geológicas acá en el Perú, ¿no? La falla geológica de Nazca, en Lima también, que tiene pues fallas frente al mar, ¿no es cierto? Fallas geológicas en el mar, y entonces hay un silencio sísmico de más de 100 años en la ciudad de Lima. Por eso los expertos dicen que podría ocurrir un terremoto sin avisar en cualquier momento. Por eso es que hay que estar preparados, ¿verdad? Y el Perú pues está ubicado también en el cinturón del fuego, ¿no? Que son zonas críticas en donde suceden pues muy seguidos terremotos, ¿no es cierto? Pero también pueden ser tecnológicos, debido a incendios. Acá en la ciudad de Lima, por ejemplo, los incendios, mayormente la causa de los incendios se da pues por que las personas no cumplen con el Reglamento Nacional de Electricidad, ¿no? Explosiones, porque acorde a la naturaleza de las operaciones que realizamos, podemos almacenar GLP, combustibles, etcétera, etcétera, ¿no? Hubo esta explosión en Villa El Salvador, recuerdan esta cisterna que explotó, ¿verdad? Que hubo entonces este evento, ¿no es cierto? Y eso fue algo reciente, no es que haya sido hace muchos años. También recordemos lo que ocurrió en Pexa, ¿no? Donde los balones de gas salían disparados como si fueran misiles, no sé si lo recuerdan, ¿no? Y por supuesto, casos emblemáticos, los de Mesa Redonda y también lo que ocurrió en las Malvinas, ¿no? Entonces, tienen como origen que no cumplimos con las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones o de electricidad. Y por supuesto también puede haber sociales, atentados, vandalismos, secuestros, ¿no? Esto no está tan lejos de nuestra realidad. Recordemos que hubo un caso de atentados en la clínica esta de Javier Prado, ese que fue la Ricardo Palma, ¿no? No sé si lo recuerdan, ¿no? Hubo allí un atentado. Entonces, esto también hay que considerar en nuestros planes de emergencia. No debemos, pues, de obviarnos, ¿no? Como suele suceder, ¿no? Que a veces los obviamos porque dicen, no, esto no va a pasar aquí. No, tenemos que estar preparados también ante este tipo de eventualidades, así sean muy poco comunes. Muy bien. Siguiente, por favor. Entonces, esto. Y nuestra planificación, pues, tiene que tomar en cuenta, ¿no es cierto?, los organismos externos. Mayormente dividimos las emergencias por niveles, ¿no? Nivel 1, nivel 2, nivel 3, lo que se suele hacer, ¿verdad? Pero cuando sobrepasa nuestra capacidad de respuesta es que tenemos que considerar agentes externos, ¿verdad? Entonces, tenemos que considerar a los policías, la municipalidad, los bomberos, INDECI, los servicios, pues, de salud, ¿no es cierto? Y sobre todo que pueden haber emergencias ambientales, ¿no? Lo que hubo con Rexol, en el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla. Entonces, siempre que hay que integrar en nuestros planes de emergencia a los organismos externos, además que una mala descoordinación, ya tenemos este ejemplo que ya he dicho anteriormente, ¿no? Entonces podría traer no solamente una gran multa a nuestra organización, sino también una mala imagen, ¿no? Y la imagen de una organización es acaso su activo más importante. Entonces tenemos que saber, pues, dónde está la policía más cercana, la estación de bomberos, los servicios de salud más cercanos y tener siempre una coordinación fluida y continua con estos, ¿no es cierto? Muy bien, siguiente, por favor. Definición del plan de contingencia o emergencia. Podemos decir a grosso modo que es la organización de los medios humanos y materiales disponibles para garantizar la intervención inmediata ante la producción de un accidente o evento con potencialidad de generar grandes pérdidas humanas y materiales. Como vimos en el marco legal, tener un plan de emergencia es un requisito legal. Y entonces yo me expongo a una multa si no tengo mi plan de respuesta de emergencia. Pero no debo de cometer el error que muchas veces se comete, que copiamos y pegamos planes de emergencia de otros lugares. No, sino que tengo que hacerlo en forma concienzuda, ¿verdad?
concienzuda y seria, ¿no es cierto? Entonces eso, es la organización. ¿Por qué? Porque mayormente cuando suceden este tipo de eventos o desastres naturales, se ha comprobado mediante estudios que las fatalidades acaecen o suceden o se agrava la situación porque no estamos organizados. Entonces, por eso quiero que le prestes atención a esta definición. Es la organización de medios humanos y materiales disponibles para garantizar una intervención inmediata ante la producción de un accidente o evento que tiene la potencialidad de generar grandes pérdidas humanas y materiales, que ya hemos visto anteriormente algunas de ellas como desastres naturales, ¿verdad? A los que estamos expuestos por vivir en un país tan particular como el Perú. Adelante, por favor. Muy bien. Y ahora voy a hacer referencia al Decreto Supremo 024-2017 EM, que es el Reglamento de Seguridad y Salud Minera, ¿verdad? En donde ellos pues también están obligados a presentar un plan de respuesta a emergencia y para ellos pues es una guía que les va a decir qué hacer en caso que se presente una emergencia, sobre todo teniendo en cuenta pues que la minería es un trabajo de alto riesgo y es uno de los sectores más controlados por la SUNAFIL, por INDECI, y entonces donde tienen altos estándares con respecto a plan de respuesta a emergencia, que nosotros bien hacemos en estudiar y en analizar en esta capacitación, ¿verdad? A ver, adelante. Entonces, cada mina tiene que tener un plan de respuesta a emergencia y como vemos allí es una guía, ¿no? En donde se establecen pues responsabilidades, muy importante. Este plan de respuesta a emergencia tiene que tener responsabilidades de individuos y departamentos, recursos del titular de actividad minera disponible. Además, incluye este plan de respuesta a emergencia capacitación y práctica de procedimientos de emergencia. Entonces, no solamente es que yo los capacite, sino que yo también los entreno, ¿verdad? Una capacitación puede ser muy teórica, pero el entrenamiento incluye una parte práctica. Y vuelvo a resaltar, tiene que haber responsabilidades. Responsabilidades. No vamos a caer en ese vicio donde se tiene este eslogan, ¿no? Defensa civil, responsabilidad de todos, ¿no? Así dice. No, tarea de todos, pero responsabilidad de nadie. Porque cuando es una tarea de todos, al final nadie la hace, ¿verdad? Porque las responsabilidades deben ser individuales, con nombre y apellido y plazos, para que se logre concretar. Porque si es una tarea de todos, al final nadie va a hacer nada, ¿no es cierto? Entonces esto. Muy bien, entonces responsabilidades de individuos y departamentos. ¿Cuál es la responsabilidad de logística? ¿Cuál es la responsabilidad de gestión humana? ¿Cuál es la responsabilidad del área de producción? Tienen que estar establecidas las responsabilidades. Eso es algo neurálgico en mi plan de respuesta a emergencia. Adelante, por favor. Entonces, hacemos muy bien en prestar atención a estándares muy altos como los de minería. Y mi plan de respuesta pues tiene que estar escrito, ojo con esto, tiene que estar escrito, debe ser aprobado por la máxima autoridad para que sea un documento que se institucionalice, ¿verdad? Debe ser publicado para que esté al alcance de todos, ya sea en la página web, en el intranet, de tal manera que las personas estén familiarizadas, sobre todo los brigadistas. Y debe ser enseñado a los interesados, ¿verdad? Enseñado y practicado. Cuando hablamos de prácticas de un plan de respuesta a emergencia, lo que se nos viene a la mente, pues, sin duda alguna, son los simulacros, ¿verdad? Que recordemos que en este año, en mayo, ya toca un simulacro, ¿no? Según el cronograma que nos ha alcanzado INDECI, ¿cierto? Entonces, si no lo has preparado aún, ya es hora de que hayas planificado, pues, este simulacro que según INDECI se va a dar en el mes de mayo, ¿no? Entonces debe ser enseñado y debe estar al alcance de todos, pues, porque cometemos el error de que hacemos un plan de respuesta a emergencia para presentarlo y que nos den el certificado ICSE de defensa civil, y luego ese plan es archivado o engavetado y nadie se entera ni siquiera de que existe o dónde está. Entonces, esto es un grave error, ¿verdad? Sobre todo debe ser practicado. Muy bien, siguiente, por favor.
Algunas consideraciones, el plan debe ser específico. No vale esto de que yo tengo 3 sedes y hago mi plan de respuesta a emergencia para las 3 sedes. No, el plan es específico porque las características del lugar son diferentes, ¿verdad? Entonces, si las características del lugar son diferentes, por ende las vulnerabilidades, los riesgos son diferentes. Entonces, esto quiero que quede claro, ¿no? No es que tengo 5 sedes y hago mi plan de respuesta a emergencia para las 5 sedes. No, 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 no es así, ¿verdad? Debe ser específico para el lugar y elaborado en base a las características particulares de un área específica, ¿verdad? Entonces, si es un área diferente, si es un lugar diferente, tiene características particulares. Debe ser dinámico. No es que yo hago mi plan de respuesta a emergencia y luego lo dejo allí por 5, 6, 10 años. No, es dinámico porque las condiciones pueden ser cambiantes, es flexible, es actualizado permanentemente y es difundido y conocido por todos. Entonces esto es algo también, una consideración muy importante a tener en cuenta o nuevamente debe ser difundido y conocido por todos. Muy bien, adelante por favor. Muy bien. Y cuando hablamos de planificación, estamos hablando de 3 niveles. Existen 3 niveles de planificación. Lo estratégico, que es a nivel de la alta dirección, que tiene que ver pues desde el presupuesto hasta los planes estratégicos de la organización. Luego lo táctico, que ya va a lo que son los mandos medios, los jefes, los supervisores. Entonces debe estar detallado allí a nivel táctico mi plan de respuesta a emergencia. En el nivel estratégico, ojo, también está el comité de crisis. Y luego viene lo operativo, pues. Lo operativo, desde el personal. Aquí ya hablamos de las brigadas, ¿no? De las brigadas que van a hacer uso del sistema contra incendio, que van a hacer uso de los extintores, de los botiquines, de los recursos con los que yo cuento para hacer frente a una emergencia, a una contingencia. Entonces recuerda esto, ¿verdad? Tu planificación debe de tener en cuenta lo estratégico, lo táctico y lo operativo. Muy bien. Adelante, por favor. Muy bien. Pasos para la elaboración de un plan de emergencia. Conformar un equipo de trabajo debe ser un esfuerzo multidisciplinario, porque una persona puede tener muchos puntos ciegos o no es especialista en todos los temas. Recuerda que una organización, una empresa puede ser un sistema muy complejo, ¿no? Que van desde las máquinas, el lugar donde me estoy trabajando, puede ser frente a una playa, si es una, por ejemplo, si es una pesquera, puede ser una planta de producción de plásticos. Entonces, la complejidad puede ser muy alta. Entonces, que una persona lo haga desde el gabinete va a incurrir en muchos errores, en muchos puntos ciegos. Entonces, se recomienda que sea un equipo multidisciplinario en donde se dé prioridad a la experiencia. Se hace un análisis de riesgo. ¿Cuáles son los riesgos a los que yo estoy expuesto? Si yo soy una pesquera, estoy trabajando allí, en el muelle, frente al muelle, ¿no? Entonces, mis riesgos van a ser diferentes que si yo soy una planta de producción de plástico que está, imaginémonos, en San Juan del Lurigancho o en el área industrial de Trujillo, ¿no? Si estoy cerca a una carretera. Por ejemplo, si estoy trabajando y entre mis vecinos, por ejemplo, hay una planta de productos químicos o estoy cerca por ejemplo, a zonas urbanas, porque acá lamentablemente en el Perú no hay un ordenamiento territorial y entonces tenemos una planta donde hay GLP y allí nomás a 500 metros hay una zona en donde hay personas viviendo, ¿no? Y también esto yo he visto, ¿no? Se almacenan explosivos y allí nomás hay una invasión en donde a menos de 1 kilómetro hay un centro poblado, ¿no? Hay un centro poblado cerca de donde se almacenan explosivos, porque lamentablemente en nuestro país no hay un ordenamiento territorial. Entonces todo esto yo tengo que considerar en mi análisis de riesgo. Tiene que ser un análisis de riesgo real, concienzudo y multidisciplinario.
Definir metas y objetivos. Defino mis metas, qué es lo que yo quiero lograr con mi planeamiento, ¿verdad? Si yo planifico algo, lógicamente tengo que tener metas y objetivos. Desarrollo del plan, tengo que luego desarrollar el plan, ponerlo en práctica, ¿no es cierto? Tengo que capacitar a quien tengo que capacitar, tengo que tener un plan de capacitación, de entrenamiento y de implementación de diferentes medidas, como puede ser que necesito un sistema contra incendios, rociadores, señalética, capacitaciones, etcétera, etcétera. Y luego, como dije, este plan no es algo estático, sino es algo dinámico, ¿verdad? Algo flexible. Entonces tengo que hacer una preparación, revisión y aprobación. Revisión sobre todo, ¿no? Revisión cada cierto tiempo porque las condiciones pueden cambiar. Y luego implementación y mantenimiento de nuestro plan de respuesta a emergencia, ¿verdad? Entonces esto también es algo muy importante, el mantenimiento, ¿no? Del plan de respuesta a emergencia. Continuamos, por favor. Muy bien. Vamos con algunas definiciones que he tomado de lo que es, pues, la norma de minería, que como dije es un alto estándar y entonces es un estándar que nosotros debemos de considerar. Define, por ejemplo, allí área crítica, aquella cuya paralización puede afectar en alcanzar los objetivos y metas de la organización. Tengo que tener mapeado en mi organización cuáles son las áreas críticas. Esto es algo muy importante. Si yo soy una empresa industrial de construcción, existen ciertas áreas críticas, donde, por ejemplo, se realizan trabajos de alto riesgo. Tienen que estar mapeados, porque esas son las áreas en donde más puede haber una eventualidad o una emergencia, ¿verdad? Es una situación que pone en peligro la vida o salud de una persona, así como la operatividad de una zona o equipo de trabajo. Mi organización de emergencia, tengo que tener una organización constituida por comité de crisis, por brigadas de emergencia. Y hay un comandante de la emergencia, ¿no? Que es el jefe de la organización de emergencia, la máxima autoridad que va a tomar las decisiones en emergencia. Por ejemplo, si hay un sismo y se afecta la estructura de mi organización, ¿vuelvo o no vuelvo? Ya estoy en mi punto de reunión afuera de la instalación y vuelvo o no vuelvo. Eso lo tiene que tomar el comandante de la emergencia, el jefe de emergencia, es el que toma la decisión, ¿no? Él es el que nos dice, oye, sí es seguro, podemos regresar a nuestro centro laboral, o puede decirnos, no, no es seguro, se ha afectado la estructura, no podemos ingresar porque es peligroso, ¿verdad? Entonces, muy importante esta figura del jefe de emergencia. Adelante, por favor. Las brigadas, las brigadistas, que son un grupo de voluntarios. Y aquí, en esta palabra voluntarios, es muy difícil hallar voluntarios, ¿verdad? Que está especialmente entrenados, cuya misión es atender una emergencia. Ellos son los primeros respondedores ante una emergencia. Ellos están en el nivel operativo, ¿verdad? Recordemos, eran 3 niveles: estratégico, los mandos medios, táctico y operativo. Entonces ellos son el primer nivel, ¿no? El nivel operativo. Un jefe de brigada que es el encargado de liderar la brigada. Hay un jefe de brigada de primeros auxilios, de la brigada de evacuación, de la brigada de lucha contra incendios. Son los primeros respondedores, ¿verdad? Encargados de tomar las primeras acciones de respuesta antes que, y muchas veces son antes que la brigada, ¿no? O es decir, aquí quiero decir pues que muchas veces ocurre un evento y el primero que va a responder no es un brigadista porque no está en la zona. Entonces debe haber un primer respondedor, ¿no es cierto? Y nivel de emergencia, que es la medida de la gravedad de una emergencia. Mayormente estamos en 3 niveles: nivel 1, nivel 2 y el nivel 3, ¿verdad? Entonces hay que recordar eso. Muy bien. Siguiente, por favor. Debe haber un centro de comunicación. La comunicación es neurálgica y vital cuando se da una emergencia, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a comunicar? Sobre todo porque cuando ocurren emergencias, muchas veces los sistemas de comunicación fallan, como son los celulares, ¿no? Entonces tenemos que establecer muy bien en mi plan de respuesta a emergencia cómo es que nos vamos a comunicar. Y el plan de contingencia, el punto de evacuación, muy importante, hay que tener mapeados nuestros puntos de evacuación, tanto internos y externos, porque puede que existan puntos de evacuación dentro de nuestra instalación
que ya no sean seguros, es entonces que tenemos que trasladarnos fuera de nuestra instalación. Entonces hay que tener mapeado cuáles son los puntos de evacuación también externos. Por ejemplo, si fueras una empresa que almacena GLP y hay, por ejemplo, un amago o hay eh, eh, un incendio de ese tanque GLP, por supuesto que tu punto de reunión interno ya no es seguro, tendrías que irte hacia un punto de reunión externo, ¿verdad? Y el centro de operaciones, que mayormente acá vemos, ¿no? Este container, que es donde nos vamos a reunir en caso de una emergencia, ¿no? Nos vamos a reunir allí para hacer las coordinaciones y la planificación necesaria a fin de afrontar la respuesta a emergencia, ¿verdad? Entonces eso es algo muy importante también que tengas en cuenta. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Y la brigada de emergencia, pues, a nivel operativo. Como son prácticamente los primeros que responden, deben estar capacitados y entrenados y debemos de tener en cuenta ciertas consideraciones para la elección de los brigadistas de emergencia. Acá vemos distintas situaciones acorde a la complejidad de mi organización. Hay organizaciones que son muy complejas, en donde, por ejemplo, los brigadistas son bomberos, ¿no? Entonces va a depender pues la capacitación y el entrenamiento acorde a la complejidad y a la peligrosidad de los procesos que yo realizo, ¿no? Deben ser voluntarios. Siguiente diapositiva, por favor. Deben estar capacitados y entrenados. Son grupos de personas organizadas. Hay una jerarquía, ¿verdad? Hay una jerarquía. Las brigadas tienen un jefe. La brigada de primeros auxilios tiene un jefe. La brigada de lucha contra incendio tiene un jefe, ¿verdad? Están divididos de esa manera. Están capacitadas y entrenadas. Serán responsables de combatir de manera preventiva o ante eventualidades de un alto riesgo, emergencias, siniestros o desastres dentro de una empresa, industria o establecimiento. Y su función pues está orientada a salvar vidas, a salvar a las personas, a conservar la vida humana, porque nada es más importante que la vida, ¿verdad? Entonces eso, salvaguardar a las personas, ¿no? La vida humana es lo más importante según la Constitución Política del Perú, ¿verdad? Muy bien, siguiente diapositiva, por favor. Característica de los brigadistas, tienen una vocación de servicio y una actitud dinámica. Esto es algo muy importante, esta es la característica más importante que debe de tener un brigadista, vocación de servicio, porque si no hay una vocación de servicio ante una eventualidad, el primero que va a salir corriendo y huyendo va a ser el brigadista, si no tiene esta característica de servicio, ¿verdad? De querer servir a los demás y de que ame la vida, ¿no? Que ame la vida, ¿no es cierto? Que tenga en cuenta que la vida es el valor acaso el más importante. Y tener buena salud física y mental, por supuesto, ¿no? Una persona que no tiene una buena salud física, si hay una emergencia y mi compañero está en el 7º piso y tengo que bajarlo, ¿cómo hago, no? ¿Cómo hago si no tengo una buena condición física, ¿no es cierto? 7º piso, ¿cómo lo bajo? Y mi compañero pesa 90 kilos, está un poquito gordito. Y entonces, aquí también va la vocación de servicio, ¿no? Porque hay que ayudarlo. Entonces tiene que tener esta disposición de colaboración. Don de mando y liderazgo, ¿no? Liderazgo, para que los demás sigan mis instrucciones. Tengo que tener don de mando. Y conocimientos previos de la materia, ¿no? Por supuesto, si yo soy de primeros auxilios, tengo que conocer primeros auxilios. Si yo soy de lucha contra incendio, tengo que saber cómo extinguir un fuego, cómo combatir un amago, un conato de incendio, ¿verdad? Capacidad para tomar las buenas decisiones, porque muchas veces en este tipo de situaciones tenemos muy poco tiempo para pensar y tomar decisiones. Entonces, es muy importante esta capacidad. Criterio para resolver problemas y tiene que ser responsable, tiene que tener iniciativa, formalidad, aplomo y cordialidad, ¿cierto? Estar consciente de que esto se hace de manera voluntaria y motivada para el buen desempeño de esta función. Entonces esto es algo muy importante, ¿no? Y escoger los acordes al área, ¿no? Si mi empresa es muy grande,
entonces tengo que tener brigadistas acorde a la magnitud de mi organización, ¿no? Debo tener brigadistas en planta, otros brigadistas en oficina, otros brigadistas en el piso, en un piso, los otros brigadistas en el otro piso, ¿verdad? Entonces, acorde a las áreas y acorde a la cantidad de personas que yo tengo y a la complejidad de mis procesos. Entonces, esto es algo que debo de tener en cuenta. Adelante. El jefe de brigada, que es el que toma las decisiones un poco difíciles, debe tener capacidad ejecutiva, don de mando. Él toma, por ejemplo, la decisión, ¿qué pasa si alguien se queda adentro? ¿Entramos a buscarlo o no? ¿Lo sacamos o no? ¿Qué hacemos? ¿Votamos? No, en una emergencia no hay democracia, ¿verdad? En una emergencia no es que votamos todos a ver qué hacemos. No, señores. En una emergencia hay una estructura, hay una jerarquía. La persona en el más alto rango de jerarquía es el que toma las decisiones, ¿verdad? Por eso debe tener don de mando el jefe de brigada y conocimiento y habilidad sobre organización y manejo de brigada. Óptima salud física y mental, por supuesto, por las razones que mencionábamos anteriormente, ¿no? Donde hay que cargar a un herido, donde hay que cargar un extintor portátil o un extintor estático, buena salud física y mental, entonces, y poder para tomar decisiones, ¿verdad? Las decisiones que muchas veces son difíciles. Muy bien, adelante, por favor. Y el equipo del brigadista. El brigadista pues debe estar identificado. Mayormente, como vemos aquí en la figura, se le coloca una banda, ya sea en el lado izquierdo o derecho del brazo, ¿no? Para que las personas lo puedan identificar. Porque todas las personas, ojo con esto, en cierta área en todas las áreas del trabajo, en realidad, las personas deben de saber quién es su brigadista. Yo trabajo en el piso 10, ya debo de saber quién es mi brigadista de ese piso. Yo trabajo en producción, debo de conocer quién es el brigadista de esa área particular. Estoy en las diferentes áreas, yo debo de saber quién es el brigadista de mi sector. Y debe contar pues con su chaleco, su casco, su brazalete, lámpara de pila, su silbato, y mayormente pues según los colores se le da chaleco, ¿no? O se le da un distintivo, ¿no? El rojo, cuando usan el rojo es combate de fuego, blanco primeros auxilios, verde evacuación, amarillo búsqueda y rescate, azul información y seguimiento, ¿no? Entonces debe haber pues ciertos equipos que debe de contar el brigadista. Por supuesto un celular o algo para, un celular para mensajear, ¿no? En una emergencia muchas veces es necesario hacer uso del celular por mensajes de texto, ya que tiende a caerse la señal telefónica, ¿verdad? Entonces eso, el equipo del brigadista, ¿no? Muchas veces también un altavoces, ¿no? Para que pueda ser escuchado más fácilmente, ¿cierto? Entonces es, muy bien, siguiente. ¿Y cómo organizar una brigada? Organizar una brigada no es una tarea sencilla, pero tampoco es algo imposible, ¿verdad? Debo determinar qué brigadas necesito, porque puede ser que debido a las particularidades de mi organización, por ejemplo, necesito una brigada de MAPEL, de materiales peligrosos, podría ser, ¿no? Pero si yo no manipulo materiales peligrosos, no necesitaría esta brigada, ¿no? ¿Qué responsabilidad y de qué recursos dispongo, ¿no? ¿Cuáles son los recursos con los que dispongo? ¿Qué tengo? Tengo extintores, tengo rociadores, a lo mejor tengo un sistema contra incendio, a lo mejor tengo gabinetes contra incendio, a lo mejor no los tengo. Entonces tengo que ser consciente de qué recursos son los con los que yo cuento, ¿verdad? Evaluar los riesgos existentes en la empresa, analizar la vulnerabilidad. ¿A qué soy vulnerable yo, no? Soy vulnerable a un huaico, a una tormenta eléctrica, soy vulnerable a un tsunami, entonces tengo que hacer un análisis de vulnerabilidad. Y determinar el número de brigadistas necesarios. Y ojo con esto con los turnos, ¿no? Porque muchas veces yo he visto esto, tienen 2 turnos y todos los brigadistas están en el turno día. Y cuando uno hace una inspección en el turno de la noche, si bien es cierto hay menos trabajadores, pero no hay ningún brigadista.
Esto es una falta grave, ojo con esto, ¿no? Entonces los brigadistas deben también tener en cuenta, pues, los turnos, ¿no? En la empresa, ¿no? Y definir la clase, nivel y tipo de organización para la brigada. Las organizaciones son diferentes y tienen cada una sus particularidades. Adelante, por favor. ¿Cómo organizar una brigada? Seguimos, motivar, ¿no? Pedimos voluntarios, pero muchas veces es difícil hallar voluntarios, ¿no? Entonces tenemos que motivarlos, ¿no es cierto? Motivar, ver en nuestros trabajadores esas características que lo hacen ideales para ser un brigadista, como que tenga el principal, ya hemos dicho, ¿no? ¿Cuál es el principal? Vocación de servicio, porque si no tiene vocación de servicio ante una emergencia, ese brigadista es el primero que va a salir corriendo, ¿no? Sin importarle la vida de los demás, ¿no es cierto? Entonces, motivarlos, definir los recursos y estructura. ¿Quién va a ser mi jefe de brigada? ¿Quiénes van a ser los brigadistas? Mi comité de crisis. Tengo que organizarme, ¿no? Según los estudios a nivel mundial, en lo que es seguridad y salud en el trabajo, en una emergencia mueren las personas por no estar organizadas. Por eso es que se nos pide un plan de respuesta a emergencias. Suministrar el equipo de protección personal adecuado, los botiquines, los recursos necesarios. Y la capacitación, pues, de las brigadas, ¿no? El brigadista tiene que conocer, pues, cómo se usa un extintor, un gabinete contra incendio, un extintor portátil, cómo se activan los rociadores, dónde está mi sala de máquinas de mi sistema contra incendio. Entonces tiene que saber esto y estar capacitado, ¿no? Y para las capacitaciones tengo que hacer uso de mis terceros, ¿no? Quien me vende a quien le compro yo los extintores me puede capacitar. La empresa que me colocó el sistema contra incendio me va a capacitar y ahí debe estar pues mi brigada en primera fila para ser capacitada en estos aspectos. Porque es muchísimo mejor estar preparados para algo que nunca va a suceder que no estar preparados para algo que va a suceder y puede causar, por ejemplo, una fatalidad. Entonces esto tiene mucha lógica, ¿verdad? Mejor me preparo para algo que nunca va a suceder que no estar preparado para algo que puede ocurrir en cualquier momento y si no estoy preparado puede ser mortal, ¿verdad? Entonces esto tienes que tenerlo en cuenta. Adelante, por favor. Dé a conocer y presente la brigada de emergencia a la empresa. Hay que presentarlo, hacer una presentación formal, ¿no? Algunas empresas suelen presentarlos con un refrendo de gerencia, ¿no? Hay un documento donde la gerencia avala, pues, a los brigadistas, ¿no? En su elección. Definir las actividades de la brigada para un semestre. Debo tener una planificación. ¿Qué voy a hacer durante el año en materia de seguridad y salud en el trabajo, específicamente en respuesta a emergencia, que va desde las capacitaciones hasta los entrenamientos? Y ejecutar un seguimiento a las actividades y acciones de la brigada, ¿verdad? Entonces esto, ¿no? Y tengo que tener planificado también su reemplazo, porque muchas veces brigadistas salen de la empresa o por temas de COVID se contagian y entonces hay que estar preparados para reemplazarlos, ¿no? Entonces esto también hay que prestarle atención. Adelante. Requisitos para todas las brigadas. La brigada de emergencia, aquí vamos a hacer referencia a la norma NFPA 600 que me habla sobre las brigadas, que es la norma americana. Es una norma americana, ¿verdad? Por eso también vamos a revisar en esta presentación y hacer referencia a normas internacionales, ¿verdad? La norma NFPA, que es la norma, pues, muy importante en los Estados Unidos, es la norma más importante en lo que respecta a lucha contra incendios y emergencias en los Estados Unidos. Me dice, pues, que los brigadistas deben ser capaces de evaluar los peligros y mantener un adecuado control de los riesgos. Asignar tareas específicas a la brigada. Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, ¿quién corta la energía eléctrica? Eso no es que yo ponga, no, el que corta la energía eléctrica es la brigada de evacuación o la brigada de lucha contra incendios. Sí, pero ellos son 5. De los 5, ¿quién va a cortar la energía eléctrica? Debe haber alguien designado ya, ¿verdad? Con nombre y apellido, ¿no? Tal persona ante una emergencia
es el encargado de cortar la energía eléctrica, ¿verdad? Con nombre y apellido y por supuesto capacitado en eso. Tiene que estar capacitado para hacer esa actividad. Darle una organización adecuada a la brigada. Elaborar estatus o reglamentos, ¿verdad? Lineamientos, ¿no? Automatismos que ellos deben de tener, ¿verdad? Para que sepan entrar, para que ellos sepan, pues, manejar una emergencia de la forma más adecuada. Porque estamos hablando de emergencias que pueden, pues, afectar la salud y la vida de las personas. Establecer líneas de autoridad. Debe haber una jerarquía, es muy importante, lo vuelvo a repetir, debe haber jerarquías en mi brigada. Cada brigada debe tener un jefe y ese jefe a su vez tiene que tener otro jefe y a su vez ese jefe debe responder, por ejemplo, ante un comité de crisis, un comité de emergencia, ¿verdad? Y asistir a todas las capacitaciones según el cronograma. ¿Qué más? Seguimos. Seguimos. Contar con un sistema de manejo de incidentes, ¿no? Un procedimiento de investigación de incidentes, de accidentes. Cómo yo me comunico, por ejemplo, si es un accidente grave o incapacitante, quién lo reporta, cómo se reporta, tener un flujo de comunicación. Sobre todo si soy una contrata y estoy dentro de otra empresa, ahí tengo que tener mucho cuidado, ¿no? E involucrar a los organismos externos como municipalidades, bomberos, policía, etc. Contar con procedimientos operativos para el control de posibles emergencias. Por ejemplo, un procedimiento operativo. Hay un amago, un conato de incendio y es necesario hacer uso de mi sistema contra incendio. Y entonces, allí, por ejemplo, podría entrar el personal de mantenimiento. ¿Cómo se opera esa máquina, esa bomba jockey, esa bomba contra incendio? ¿Cómo yo la activo? Eso tiene, por ejemplo, si se apaga porque falta energía, tiene un grupo electrógeno, ¿cómo se activa? Entonces eso, tengo que conocer esos procedimientos operativos. O imagínense, estás haciendo un trabajo en altura y alguien se queda colgado. Según la norma, esa persona que se queda colgado allí en un trabajo en altura no debería estar allí más de 15 minutos. Entonces tengo que tener un procedimiento operativo para rescatar, ¿verdad? Entonces eso. O tal vez un espacio confinado. ¿Cómo hago para sacar a esa persona si hay una emergencia en un espacio confinado o en una zanja? Entonces tengo que tener procedimientos operativos para esto. Y adoptar normas para mejorar el desempeño y mantener grado mínimo de conocimiento y habilidad. Y manejo de brigada de emergencia antes de atender y prevenir. Muy bien, siguiente. Esto me lo dice la NFPA 600. Muy bien. Y de nuevo volvemos al estándar de minería, que es el estándar más alto con respecto a esto. Este estándar, el Decreto Supremo 024/2016 EM, y la modificatoria, Reglamento de Salud Ocupacional de Minería, me dice que es obligación del titular de la actividad minera implementar, difundir y poner a prueba. Ojo con esto, subraya esta palabra, poner a prueba. No solamente que yo implemento y difundo, sino que pongo a prueba cada cierto tiempo mi capacidad de respuesta a emergentes. Este plan debe ser actualizado anualmente. En minería ya lo dice, ¿verdad? Lo dice que debe ser actualizado anualmente o cuando las situaciones lo ameriten, ¿verdad? Y me dice lo que debe contener este plan de respuesta a emergencia, que es un estándar muy alto y bien hacemos nosotros en tenerlo en cuenta, si yo no esté en minería, ¿no? En donde me habla de una introducción, un alcance, los objetivos, evaluación de riesgos, niveles de emergencia, y hay que considerar emergencias externas también. Ojo con esto, por ejemplo, si yo soy una empresa de transporte, entonces mis emergencias se dan fuera de la instalación, por supuesto, porque afuera yo tengo conductores con vehículos, ¿no? Debo considerar esto, ¿no es cierto? Y afuera en la pista puede suceder diferentes emergencias, ¿verdad? Ahora último yo pasé una, ¿no? En esta Semana Santa, ¿no? Hubo 2 accidentes ahí en la carretera central y entonces las personas tuvieron que quedarse a dormir allí en la carretera central por el bloqueo, ¿no? Entonces esto debo de considerarlo también en mi protocolo de respuesta a emergencias. Las comunicaciones internas y externas,
Y los entrenamientos, pues los entrenamientos, muy importante los entrenamientos, ¿verdad? Una capacitación suele ser teórica, pero un brigadista tiene que tener entrenamiento. Por ejemplo, un entrenamiento fundamental se me ocurre es cómo cargar a una persona, ¿no? Cómo cargar, ¿cierto? Una persona puede pesar 80, 90 kilos y puede ser 2 o 3 brigadistas. Hay formas en las que se puede trasladar a las personas y a los heridos. Esto, por ejemplo, no es algo teórico, esto es algo que debe ser entrenado, haciendo las prácticas respectivas. Y la mejora continua y los anexos, ¿no? Que siempre debe haber teléfonos de emergencia, comunicaciones de emergencia, equipamiento de emergencia, hojas en SDS y protocolo de respuesta por áreas. Adelante, por favor. Muy bien. Y en este subcapítulo del Reglamento de Salud Ocupacional de Minería, me habla que el plan de respuesta ante emergencia es por cada empleador. Yo puedo ser un titular minero y puedo tener 20 contratas. Y no es que mi plan de respuesta a emergencia solamente es del principal, de la empresa principal. No, sino que cada contrata debe tener su plan de respuesta a emergencia. Es un plan por razón social, ¿no? Entonces, si tú eres un titular y tienes 20 contratas, cada contrata tiene que tener su plan de respuesta a emergencia, ¿no? Donde se considera identificación de peligros, evaluación de riesgos, los controles, condiciones climáticas y geográficas, entre otros. Eso es lo que me dice la 011-2019, el reglamento de construcción, ¿verdad? Que es otro documento que tiene un alto estándar y que bien hacemos nosotros en considerar pues para realizar mi PRE, mi plan de respuesta a emergencia. Adelante. El contenido del plan de respuesta ante emergencia debe contener como mínimo las emergencias que pudieran acontecer. Esto parece algo trillado, pero yo he visto planes de emergencia en donde no aparece qué emergencia van a afrontar. Busco en todo el documento y allí no dice sismo, no dice accidentes laborales, no dice que tienen, por ejemplo, máquinas de rayos X, que tienen máquinas, inclusive máquinas con elementos con radiación ionizante, ¿no? Y eso no aparece en su plan de respuesta a emergencia. Entonces esto es grave, ¿no es cierto? Entonces debe tener las emergencias que pudieran acontecer acorde al IPRC, porque se supone que tú tienes un IPRC como organización y ahí están los riesgos a los que tú estás expuesto, ¿no? Por ejemplo, yo he ido a empresas donde tienen máquinas que tienen elementos ionizantes y eso no aparece en su PRE, no aparece en su plan de respuesta a emergencia. Tienen actividades que son de alto riesgo como espacio confinado y en donde, por ejemplo, usan GLP y eso no aparece en su plan de respuesta a emergencia. Y esto es algo grave. Incluso he visto empresas que están a 100, 200 metros del mar y en su plan de respuesta a emergencia no han considerado un tsunami. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Y sistemas y canales de alerta y comunicación inmediata entre trabajadores y responsables de organizar la respuesta. Y equipos y dispositivos, ¿no? Para hacer frente a una emergencia. Equipos, se me ocurre como gabinetes, dispositivos como por ejemplo lámparas portátiles, camillas, etcétera, etcétera, para garantizar pues una buena respuesta ante una emergencia. Esto según el Decreto Supremo 011-2019 TR. Adelante. ¿Cómo actuar durante y después de una emergencia? También debe estar dentro de mi plan de contingencia. ¿Cómo voy a actuar? Debo dividirlo, ¿no? El antes, el durante y el después. ¿Qué hago antes de un sismo, durante el sismo y después del sismo? ¿Qué hago antes? El amago de incendio, durante el amago de incendio y después del amago de incendio. Debe haber un cronograma de entrenamientos y simulacros. A tener en cuenta, en mayo está programada un simulacro según INDECI. Mecanismos de seguimiento al levantamiento de oportunidades de mejora. Estas oportunidades de mejora mayormente nacen de los simulacros. Es allí donde me doy cuenta en qué necesito mejorar.
y procedimientos para la comunicación oportuna hacia las autoridades. Esto es muy importante, el punto G. No recordemos lo que ocurrió en la empresa Rexol, ¿no? En donde el plan de comunicación fue pésimo, ¿no? Fue pésimo, ¿cierto? Y hubo pues una afectación a la imagen de la empresa. Entonces, procedimientos para comunicaciones oportunas hacia las autoridades y sobre todo la comunidad. Si tú eres una empresa que está en Mina, por ejemplo, entonces tú convives con las comunidades y entonces allí el tema de la comunicación con las autoridades y comunidades es un tema vital, ¿verdad? Neurálgico, ¿no? Porque puede afectar muy gravemente la imagen de la organización. Y coordinaciones necesarias a instancias competentes, ¿verdad? En prevención de desastres como INDECI, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Ahora sí, siguiente, por favor. ¿Qué me dice a mí, por ejemplo, el reglamento de mí? Me dice que debo de capacitar a las brigadas, pero me dice que debe ser capacitada no solamente en la parte teórica, sino también en lo que es, pues, la parte práctica, ¿no? Debe tener ciertas horas de parte práctica. También en los PETs o estándares. Mis brigadistas y mi personal debe estar capacitado en procedimientos de trabajo seguro o los estándares de la operación, ¿verdad? El plan de respuesta ante emergencia debe estar disponible según el reglamento de salud ocupacional de minería y debe ser actualizado anualmente según este estándar, ¿verdad? Siguiente. Eso es lo que me dice. Y ojo que estos documentos son auditables si tú trabajas en minería, cuando llega Ocinermin o cuando llega la SUNAFIL, te va a auditar que tú cumplas con los estándares, que tengas tu PRE, tu plan de respuesta a emergencia, que tus miembros de brigada estén capacitados, que hayan aprobado los exámenes médicos ocupacionales, tengan una salud mental y física óptima y que hayan sido capacitados en técnicas y procedimientos de atención a emergencia, como por ejemplo MAPEL, ¿no? Muchas veces puede ser necesario tener brigadas especiales de MAPEL. Si yo utilizo materiales muy peligrosos, ¿verdad? De alta peligrosidad, como por ejemplo algunos materiales que pueden ser radioactivos o materiales que pueden ser carcinógenos o materiales que son, por ejemplo, se me ocurre, trabajo en una empresa en donde almacenan explosivos, ¿no? Que las hay acá en la ciudad de Lima, en las afueras de Lima, ¿no? Que hay empresas que manejan explosivos y que proveen a las minas de explosivos. Entonces ahí tengo que tener técnicas y procedimientos de atención de emergencia. ¿Cómo hago ante estas situaciones, ¿no? Con materiales radioactivos, carcinógenos, explosivos, inflamables. Tiene que haber evidencia de simulacros y evidencia pues de PECs, ¿no es cierto? Entonces esto es algo importante. Muy bien, siguiente por favor. La simulacro de emergencia por lo menos una vez cada trimestre, lo que respecta a minería. Entonces nosotros tal vez no tengamos un estándar tan alto, pero sí, por ejemplo en INDECI este año se han programado tres al año, ¿no? Yo puedo ir más allá de eso, ¿no? Pero por lo menos debe haber 3 simulacros al año, ¿no es cierto? Para que mi personal se familiarice con mi plan de respuesta a emergencia. Porque esto yo lo he visto y es algo muy común, que se escoge a brigadistas y luego cuando ocurre la emergencia ni siquiera saben usar un extintor, cuando esto es algo básico, saber usar el extintor. O he visto brigadistas que sucede una emergencia y ni siquiera saben dónde está la alarma de emergencia, ¿no? Y en estos simulacros se debe comprobar los sistemas de alarma por lo menos 4 veces cada año, ¿verdad? Los sistemas de emergencia, las alarmas, que tengan el mantenimiento respectivo, porque esto también es un vicio de muchas empresas. Tienen un sistema contra incendio, un sistema de alarma, pero cuando uno va a hacer la inspección no está operativo. Entonces es como si no tuvieran nada. Y contar con equipos mínimos de salvataje minero, ¿no? Entonces eso para minería, ¿no? Como arnés, como tu camilla, si tú haces trabajo en altura,
cómo vas a rescatar a esa persona. Si haces espacio confinado, cómo vas a rescatar, ¿verdad? A esa persona, ¿no es cierto? Algunas veces se tiene equipos de respiración autónomo, ¿no? Que nos dan un margen de media hora, entras con un tanque de oxígeno en un espacio confinado y eso te da autonomía de media hora para que tú puedas sacar a esa persona, ¿no? Entonces eso debe estar en tu plan de respuesta a emergencia, acorde a la complejidad de tus procesos. Adelante, por favor. Y la planificación de medidas de preparación de respuesta ante emergencias, ¿no? Entonces debemos planificar y adoptar. Esto me dice el Decreto Supremo 011-2019-TR, que es el reglamento de seguridad y salud para construcción. Si tú estás en construcción, debes haber monitoreado este artículo 47, ¿verdad? Acá dice, por ejemplo, proporcionar información y comunicar a autoridades competentes, a la comunidad y a los servicios de intervención en situaciones de emergencia, de acuerdo a lo establecido en el plan de respuesta de emergencia. Puede ser que ante una emergencia, por ejemplo, tú tengas que coordinar con el servicio eléctrico público, ¿no? O privado, ¿no? Ante una emergencia, sea necesario cortar la energía eléctrica, ¿no? Y tiene que hacerse desde afuera, ¿no? Entonces esto tiene que coordinarlo, como por ejemplo. Por ejemplo, ante un desastre natural vas a tener que coordinar con Censopaz o con INDECI. Entonces tenemos que tener los teléfonos de estas organizaciones, ¿verdad? O tal vez con la Policía Nacional en caso de un atentado, ¿no? Como que ocurrió aquí en Javier Prado, ¿no? Lo que te hacía mención, ¿no? Que hubo un atentado ahí en esa clínica. Y contar con servicios de primeros auxilios y asistencia médica. En algunas organizaciones, pues, se les exige, por ejemplo, que tengan a un médico con tantas horas allí presencialmente en el lugar de trabajo, ¿no? Si ya tienes más de 500 trabajadores o si trabajas en una mina, una petrolera, tienes que tener un médico, ¿no? Eso es lo que dice la norma peruana, ¿verdad? Pero si no perteneces a estos rubros, deberías de tener un médico cada ciertas horas por semana, acorde a qué tipo de empresa eres y a la cantidad de trabajadores que tú tienes, ¿verdad? Entonces esto. Y si no lo tienes, pues, ¿dónde está el servicio de salud más cercano? Si mi trabajador se accidenta y requiere primeros auxilios, ¿cuánto va a tardar ese trabajador en llegar desde mi instalación al centro de salud más cercano? Eso es algo que yo debo haber monitoreado, ¿verdad? Tener en cuenta eso. Muy bien. Siguiente. Y las responsabilidades. Esto es algo muy importante, señores, las responsabilidades, ¿no? El personal tiene que ser responsable, tiene que tener responsabilidades definidas. ¿Quién es el brigadista de primeros auxilios? ¿Qué es lo que debe de hacer? Si tengo un DEA, un desfibrilador, ¿quién lo maneja ese desfibrilador? Si tengo oxígeno para darle a un trabajador en caso de una emergencia, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a cortar la energía eléctrica? ¿Quién es el que nos va a dirigir? Tiene que ser con nombre y apellido, ¿no? Porque mayormente si no lo haces así, cuando ocurre la emergencia nadie sabe qué hacer, porque no hay responsabilidades definidas, ¿no es cierto? Entonces esto es algo fundamental. El personal participe activamente en los simulacros, ¿no? No es una broma un simulacro, porque mayormente lo toman a la broma, pero créeme que cuando ocurre una emergencia de verdad, allí nadie se va a reír, ¿no? Entonces hay que tomar con seriedad los simulacros y seguir las instrucciones de los miembros de la organización de emergencia, ¿no? Dijimos que por área debo de conocer como mínimo quién es mi brigadista de mi sector. Siguiente, por favor. En responsabilidades sigo. En emergencias hay jerarquía de autoridades. En mina, por ejemplo, es el jefe de departamento o el superintendente, ¿no? Que participa en el proceso de identificación de peligros, identifica áreas críticas y establece medios para conocer la ubicación de su personal en todo momento. Por ejemplo, aquí miren esta figura, ¿no? Yo sé quién está dentro y quién está afuera, ¿no? Porque marcan su entrada. Control de ingreso, ¿no? Acá lo vemos en esta figura, ¿no? ¿Por qué? Porque si no voy a exponer innecesariamente, por ejemplo, a los bomberos o a mi brigada de rescate si la tuviera, ¿no?
Recordemos lo que ocurrió en un incendio en San Juan del Lurigancho, si no me equivoco, en donde los bomberos fueron aplastados por una pared que les cayó, pero ¿qué hacían ellos adentro? ¿Qué hacían ellos adentro? ¿Qué hacían esos bomberos? ¿Qué hacían adentro de la instalación si había un incendio? Porque ellos estaban buscando personas, ¿no? Y en su afán de buscar personas y rescatar la vida, muchos de ellos no salieron, fueron 3, si no me equivoco, que no salieron, ¿no? Esto ocurrió en San Juan de Luz. No, fue en el Agustino, perdón. Y entonces tengo que tener controlado esto. No voy a hacer que el pobre bombero o mi pobre brigadista entre a buscar a alguien que está de vacaciones. O alguien que no vino a la empresa a trabajar ese día porque le dio el COVID o porque tuvo un accidente personal y está en el hospital, y el pobre brigadista lo está buscando durante la MAU con acto de incendio. Por eso hay que establecer controles de ingreso como vemos aquí, ¿no es cierto? Como vemos aquí, mediante tarjetas o imanes o de alguna otra forma, ¿no? Hacer saber que yo estoy dentro de la instalación o afuera. Siguiente, por favor. Y seguimos con responsabilidades. El jefe de seguridad, en lo que es el reglamento de mina, nombra al responsable de administrar el plan de contingencia, ¿no? Entonces hay un jefe de seguridad que nombra a un responsable de administrar el plan de contingencia. Revisa anualmente el plan de contingencia, evalúa la necesidad de actualizarlo el jefe de seguridad, coloca en la vitrina los nombres y ubicación actualizados de los brigadistas. Muy importante esto, ¿no? Debe estar en el periódico mural quiénes son mis brigadistas, cuáles son sus nombres y su ubicación. Y programar los simulacros, realizarlos y evaluarlos y auditar el cumplimiento de este estándar, ¿verdad? Entonces hay responsabilidades definidas. Siguiente, por favor. Están las responsabilidades definidas de este personal. Y procedimientos, ¿no? Debe haber procedimientos de respuesta a emergencia, ¿verdad? Por ejemplo, acá vemos, ¿no? Aspectos generales. Todo personal que ingrese a una mina indica su posición. Así también una empresa industrial debería ser así. Deberíamos tener este estándar nosotros. Mayormente en industria no se hace esto, ¿no? Y entonces se cometen esos errores de estar buscando a alguien que, por ejemplo, esté en su casa por COVID o está de vacaciones. Esto yo lo he visto, no es que me lo han contado, ¿no? Por esto hay que controlar el ingreso del personal, tener una lista, ¿no? De personal y contarlos en el punto de reunión. El personal que salga a zonas fuera de la propiedad debe estar controlado. A lo mejor tengo personas que entran y salen de mi instalación. Por ejemplo, personal de ventas, personal de marketing, personal que visita retails o clientes. He visto esto en empresas que manejan unidades vehiculares. Y este personal es personal que continuamente está entrando y saliendo. Entonces hay que controlar estas entradas y salidas. Porque yo no sé si este personal está dentro, está afuera. Y en una emergencia es muy importante saber esto, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces esto es algo muy importante. Así también tener un centro de comunicación. Y en cuanto a comunicaciones, hay un centro de comunicación, que ellos son los que se encargan de comunicarse con los organismos externos. Hay que evitar, pues, en una emergencia hacer declaraciones a la empresa o a cualquier organismo externo, porque yo no estoy capacitado ni entrenado, ni estoy autorizado a dar declaraciones. Esto es algo importante, ¿no? Si hay una emergencia en mi empresa, yo no puedo salir así libremente a dar declaraciones yo como trabajador. Para eso hay un comité de crisis, y este comité de crisis o comité de emergencia es una persona encargada de comunicarse con los organismos externos. Esto hay que tenerlo claro. Muy bien, siguiente, por favor. El plan de respuesta a emergencia, acá vemos su contenido mínimo según estándares mineros que deberíamos de tener nosotros también, así no estemos en el sector mina. La política, los objetivos, qué tipo de emergencia, mi organización para emergencias, mis niveles de emergencia, debo haber mapeado mis áreas críticas, procedimiento para notificar las emergencias, y también el equipo con el que yo cuento. ¿Qué es lo que tengo? Rociadores, gabinetes, extintores portátiles, tengo una bomba jockey, tengo un grupo electrógeno, tengo un tanque de agua. Entonces esto debe estar en mi plan de respuesta a emergencia, ¿verdad? Entrenamientos, simulacros, acciones de mitigación,
evaluaciones de las emergencias, entre otros. Adelante. Entonces esto debe estar mapeado, ¿verdad? Deben considerarse al menos 5 funciones básicas, ¿no? El comandante de la emergencia, el jefe de brigada, la planificación estratégica, la logística, muy importante la logística, cuando hay una emergencia, aquí nos va a proporcionar los recursos necesarios y una redacción para documentar el proceso, ¿verdad? Eso es muy importante. Adelante. Adelante. Y la organización de brigada. Recordemos que una emergencia no puede solamente ser en seguridad, también puede ser en medio ambiente, que fue lo que ocurrió acá en Rexol. Y también puede haber emergencias relacionadas a relaciones comunitarias. También, ojo, prestarle atención a este tema, ¿no? Problemas con la comunidad, como pueden ser estos problemas que hay en la selva, donde las comunidades, por ejemplo, toman estaciones petroleras, ¿no? Entonces hay que tener también haber mapeado y monitoreado este tipo de emergencias. Sobre todo ahora, ¿no? Imagínate en el Perú cuántos conflictos socioambientales hay actualmente latentes, ¿no? Entonces, si eres una empresa que está en ese rubro, tienes que haberlo mapeado. Adelante, por favor. Acá, y lo que les decía, ¿no? Debemos de tener miembros titulares y suplentes. ¿Qué pasa si se da la emergencia y no está mi miembro titular? El miembro suplente debe ser capaz de suplantarlo en forma óptima, sin que se vea afectada mi capacidad de respuesta, porque todos deben estar preparados, ¿no? Entonces debo de considerar también en la redacción de mi plan a los miembros suplentes, ¿no? Entonces esto. Y también una lista indicando teléfono, direcciones y cualquier otro medio para pronto contacto, ¿no? Los teléfonos de emergencia muy importante. Adelante. Adelante. Y tipo de emergencia, pues, aquí vemos, puede haber derrumbes. Por ejemplo, si estoy trabajando en un túnel, ahí tengo que considerar un derrumbe, ¿no? Incendios, accidentes personales, explosiones imprevistas, accidentes con vehículos, confrontaciones con la comunidad, cuaicos, tengo que considerar, pues, los tipos de emergencia, desastres naturales, convulsiones sociales, robos, secuestros. Por ejemplo, ¿no? Si soy una mina, yo traslado material que es muy caro, ¿no? Los agregados, ¿no? Entonces eso puede sufrir un robo, entonces tengo que considerarlo, ¿no? Por ejemplo, controles como el uso de GPS en los vehículos, ¿no? Si traslado mercurio o otros materiales peligrosos, tengo que considerar derrames, ¿no? Derrames de ese mercurio o de ese material peligroso que estoy yo transportando. Eso debe estar en mi PRE, ¿verdad? O acá vemos, ¿no? Un deslizamiento, o acá vemos un accidente con una cisterna GLP. Eso debe estar mapeado, ¿no? Muy bien, adelante. Adelante. Acá vemos tipo de emergencia, ya hemos lo dicho, lo volvemos a recordar. Naturales, tecnológicos y sociales, ¿verdad? Recuerda eso. Muy bien, adelante, por favor. Y los niveles de emergencia a los que yo hacía referencia, ¿no? Existen 3 niveles, ¿verdad? Nivel bajo, en donde el personal propio de la organización hace frente y ni siquiera se activa la alarma de emergencia, ni siquiera se activan las brigadas, porque es algo de un nivel bajo en donde el primer respondedor son los trabajadores que están allí. Los trabajadores que detectan la emergencia son los primeros que responden, ¿verdad? Es un nivel bajo y ni siquiera se activa la alarma ni los brigadistas. En el nivel 2 medio, ya las brigadas actúan, se activa la alarma de emergencia, se activa el comité de crisis y se alerta a la corporación principal si tú fueras una contrata, ¿no? Si tú fueras una contrata, ya tienes que avisar a la empresa principal. Y en el nivel 3 ya se nos sale de control esta emergencia, es algo muy álgido, muy crítico, y entonces yo necesito usar toda mi capacidad para responder a esta emergencia. Activo mi comité de crisis, participa la corporación, ya la empresa principal, y por supuesto participan organismos externos como bomberos, policías, INDECI, etcétera, etcétera. Adelante. Muy bien. Y también debo de tener un procedimiento para notificar emergencias.
lo que les comentaba, por ejemplo, el plan de comunicación de esta empresa que derramó el petróleo en Ventanilla fue muy pésimo, ¿no? No comunicó, luego comunicó tarde, y después que comunicó tarde, comunicó mal, y entonces allí la comunicación fue pésima, ¿no? Por eso debes tener un procedimiento para notificar emergencias, que debe ser sencillo, fácil, que cualquier persona pueda notificar una emergencia, ¿verdad? A fin de no tener malos entendidos. Debe ser sencillo y sin lugar a dudas o malentendidos. Debe estar el nombre y teléfono del que llama, descripción de la emergencia, ubicación exacta del evento, número de heridos, su estado de salud, y debe contar con procedimientos para notificar autoridades, ¿verdad? Debe contener ya speech o discursos ya parametrados, ¿no? Mantener la calma, hablar con claridad. Entonces, ya ese trabajador debe estar automatizado y debe haber practicado ya, ¿no? Ante una emergencia ya sabe qué decir, ¿no? Quién es su nombre, de dónde llama, cómo es la emergencia, ubicación exacta del evento, cuántos heridos hay, estado de salud. Entonces, se recomienda speech o discursos ya establecidos, ¿no? Ya elaborados, preelaborados, para que el trabajador ya tenga ese automatismo y así evitar problemas de comunicación que puedan afectar la imagen de la empresa. Adelante. Muy bien. En el caso de mina, que tiene puntos de reunión o refugios, ¿no? Hay derrumbes y las personas, si no pueden salir, se van directamente al refugio. Eh, el refugio y ojo con esto, el refugio, ojo con esto, es algo auditable. Cuando se hace una auditoría a mina, entonces se audita esto, ¿no? Se audita de que estas mineras tengan sus centros de refugio y que estén implementados. Adelante, por favor. Si me logran oír bien, ¿no? Si la señal está bien, sí. Ok. Y estos refugios tienen ciertas características, ¿no? Y acá vemos equipo de instalación. Por ejemplo, si yo trabajo turno noche, debería de tener la señalética, como vemos aquí, ¿no? Que sea reflectiva, para que si se vaya toda la energía eléctrica, yo pueda guiarme a través de esta señalética, que sea reflectiva, que se vea de noche. Extintores, por supuesto, acorde a la complejidad de mis procesos, puede que yo necesite tener una ducha, un lavaojos de emergencia, como vemos ahí. Entonces, equipamiento, ¿verdad? Muy bien. Adelante, por favor. Y acá estos centros de refugio, como vemos en minería, deben tener ciertas características, ¿no? Como por ejemplo, se inspeccionan, deben de tener camillas, arnés, deben de tener alarmas visibles y audibles, deben de tener, por ejemplo, extintores, material para rescate, derrumbes, asientos auriculares. Mira, estos refugios deben estar equipados con botiquines, arnés, deben tener una pala, y vemos en la imagen una pala, ¿verdad? Porque la norma de minería dice que tiene que tener pico y pala allí, ¿verdad? También tiene que tener equipo de respiración autónoma también, ¿no es cierto? Entonces esto es algo que hay que verificar, y esto es auditable. Cuando llega Sinermin o Sunafil a una mina, va a auditar eso. Muy bien, adelante, por favor. Acá vemos, ¿no? Estaciones de salvataje, de refugio. Mira cómo tienen camas, camillas, botiquines. Tienen, entonces, para que el personal pueda sobrevivir ante una contingencia como es un derrumbe, ¿no? Como lo que ocurrió, no sé si se acuerdan, ¿no? En esta mina acá en Chile, ¿no? ¿No? ¿Cuántos fueron? Creo que eran 30, ¿no? No recuerdo, no recuerdo cuántos eran, ¿verdad? Que se quedaron abajo. No, no fueron 30, fueron 13, no recuerdo el número, ¿no? Incluso una película hicieron de eso. Y si tú has visto la película, ellos se quedaron en el refugio. Y en el refugio, por ejemplo, tenían comida, ¿no? Tenían comida. Entonces eso es auditable por Osinarmin. Los refugios en minería. Adelante, por favor. ¿No? Debe haber inducción específica,
Muy importante la inducción. En la inducción no solamente le hablas de la política de tu empresa, también es una inducción específica sobre cómo responder ante situaciones de emergencia, ¿verdad? Y los brigadistas reciben capacitación especial para enfrentar y combatir diferentes tipos de emergencia detectados en la unidad. Entonces, capacitaciones específicas, inducciones específicas, ¿verdad? Acá, por ejemplo, mira, vemos personal actuando en caso de un derrame. Acá vemos personal actuando en caso de un accidente, donde están haciendo uso de medios de transporte, ¿no? Una camilla. Acá también vemos un personal, por ejemplo, usando un traje especial para afrontar una emergencia por MAPE. Entonces debe haber entrenamiento en estos temas, acorde a la complejidad de tus procesos. Adelante. Adelante. Y la capacitación pues va a incluir realización de simulacros, lo que te decía, ¿no? Debe haber simulacros en donde se analice la actuación del personal y se tienda a una mejora continua, detectando todas nuestras falencias y así poner todas estas nuestras falencias y corregirlo mediante pues un plan de acción, ¿verdad? Entonces muy importante entrenamiento, sobre todo en primeros auxilios, ¿no? Y lucha contra incendios, ¿verdad? Y se ubicarán y señalizarán los puntos de evacuación. Deben estar señalizados esos puntos de evacuación en mi organización. Ya habrá una cantidad suficiente de ellos, ¿verdad? Muy bien, adelante. Y bueno, recordar lo que es el fuego, ¿no? Una reacción rápida de oxidación, reacción química de oxidación que genera luz y calor autoalimentada con presencia de un combustible en fase sólida, ¿verdad? En lo que es el fuego se unen tres elementos, ¿no? Recordarán, ¿no? El oxígeno, el calor de iniciación, el oxígeno y el combustible. Así se genera el fuego. Adelante. Y yo combato el fuego rompiendo este triángulo, ¿no? Que se convierte en tetraedro porque hay una reacción en cadena. Entonces se unen estos tres, combustible, comburente, el oxígeno, la energía de iniciación o calor y la reacción en cadena. Entonces se forma el fuego, ¿no? Y entonces yo cómo corto cómo combato un fuego, tengo que sacar de esta ecuación a uno de ellos, ¿verdad? Tengo que sacarlo, romper este tetraedro del fuego. Adelante. Y lo hago mediante diversos métodos. Acá vemos, ¿no? El triángulo del fuego, combustible, energía, comburente, y tetraedro cuando se une un cuarto elemento que es la reacción en cadena, ¿no? Yo tengo que romper este tetraedro, quitar uno de los elementos, ¿no? Quitar el combustible, quitar el calor, quitar la reacción en cadena o quitar el comburente, ¿verdad? Eso es lo que tengo que hacer. Ese es el método de extinción del fuego. Adelante. Y acá vemos los diferentes elementos. Recordar que nosotros somos brigadistas, no somos rescatistas, ¿verdad? Nosotros combatimos a magos o conatos de incendio. Recuerda eso, ¿no? El incendio en sí mismo lo combate el bombero, ¿no? Porque tú nunca has visto un bombero que venga con su extintor a hacer una lucha contra incendio. ¿Alguna vez lo has visto? No. Los bomberos mayormente no usan extintores, porque los extintores son para magos o conatos de incendio. Para el incendio en sí mismo, ellos usan un equipo especializado, ¿no? Y acá vemos el tetraedro del fuego. Fuente de oxígeno, aproximadamente 16%, una fuente de calor, que puede ser un trabajo en caliente o una acción química o fricción o chispa o arco, y el combustible que puede estar en estado sólido, líquido o gaseoso, ¿verdad? Entonces, puede ocurrir un incendio si no se tiene en cuenta las medidas preventivas necesarias, porque en toda organización pues se utiliza, o en casi todas se utiliza pues combustible, ¿no? Para los diferentes procesos, ¿no? Utilizamos papel, tela, cuero, plásticos, a veces usamos gases, oxígeno abunda en la naturaleza, por eso estamos vivos, y solo se necesitaría una fuente de calor o la chispa, ¿no? La energía de iniciación. Entonces hay que tener mucho cuidado. La mayoría de los incendios en Lima se da por deficiencias en el sistema eléctrico. No cumplimos con el Reglamento Nacional de Electricidad. Adelante, por favor. Y acá vemos el fuego, el calor se transmite por conducción, por convección, por radiación
y por radiación, ¿no? Se produce el fuego y por conducción porque las llamas, las lenguas de fuego tocan los objetos y estos empiezan a arder. Puede tocar una cortina, puede tocar una alfombra, puede tocar madera y entonces te empieza a arder. Eso es conducción. Convección porque el aire que circunda mi instalación comienza a calentarse. Entonces hay una transferencia en masa, ¿no? El aire se calienta por el calor, el aire se va hacia arriba y el frío baja. Y así hay un ciclo. El aire que sube y baja, que sube y baja. Y eso debilita la estructura. Irradiación, pues, se irradia el calor, ¿no? Esto tú lo puedes ver, alguna vez has formado una fogata y cómo tu cuerpo entra en calor si no hay conducción, no hay, es por radiación, ¿no? Por radiación. Se irradia el calor a través del aire, entonces tu cuerpo se calienta, ¿verdad? Muy bien, adelante. Adelante. Y recordar, pues, esta no es una clase sobre extinción del fuego, pero recordar, ¿no? Que hay 5 tipos de fuego, ¿no es cierto? Clase A, lo que se quema es sólido. Clase B, lo que se quema es líquido. Clase C, lo que se quema es equipos eléctricos o electrónicos como tu celular, tu celular, tu impresora, tu laptop. Entonces, eso, ¿no? La clase D, metales y no metales especiales, ¿no? Con metales como el titanio, magnesio, circonio, sodio, zinc, litio. Esto mayormente están en los puertos, estos riesgos. Son muy raros este tipo de clase de fuego, fuego clase D. Y la clase C, los que se dan en la cocina, ¿no? Que son los clase K de kitchen, ¿no? Donde se quema aceites y grasas animales o vegetales. Entonces yo debo hacer uso de un extintor acorde al tipo de fuego que se presenta, ¿no? Entonces esto es algo muy importante. Adelante, por favor. De acá vemos los distintos tipos de extintores. Para materiales sólidos, el extintor es un extintor tipo A. Para materiales líquidos y gaseosos, aquí tengo un extintor tipo B. Para metales combustibles, los tipos D, tengo un extintor tipo D. Y así, ¿verdad? Entonces esto es algo importante. Mayormente nosotros utilizamos los extintores ABC, polvo químico seco, que me hacen frente a fuegos de clase A, clase B y clase C, ¿verdad? O tenemos tal vez los famosos extintores de dióxido de carbono, que son BC, para fuego clase B y fuego clase C. Adelante, por favor. Y acá vemos los tipos de matafuegos, los diferentes tipos de matafuegos, ¿verdad? Que podemos encontrar en una organización. Los de A, tipo B, C y D, ¿no? Y acá vemos los distintos tipos de matafuegos o extintores, ¿verdad? Entonces, muy didáctica esta tabla, ¿no? Como podemos ver allí. Por ejemplo, ¿no? El matafuego tipo K solamente sirve pues para fuego clase K, ¿no? El ABC, el alotrón, sirve para fuego clase A, clase B y clase C. Y el ABC, lo que les decía, para fuego clase A, B y C. Adelante. Y los mecanismos de extinción, lo que les decía, es romper este triángulo o este tetraedro del fuego, ¿no? Entonces tengo que romper. Cuando actúo sobre el combustible, es desalimentación o dilución, ¿no? Yo quito el combustible. Si no hay combustible, se va a apagar el fuego, ¿no? O sobre el comburente, quito oxígeno, lo sofoco, ¿no? Esto es algo fácil de entender, ¿no? Como cuando yo tengo una vela y le pongo encima un vaso, se va a sofocar porque se va a consumir el oxígeno y al no haber oxígeno se sofoca el fuego. O de enfriamiento, que es el método que utilizan los bomberos en donde aplican agua, ¿verdad? O de inhibición cuando actúan sobre la reacción en cadena, como por ejemplo cuando hacen uso de polvo químico seco, ¿no? Entonces eso, ¿no es cierto? Muy bien, adelante por favor. Entonces ya sabemos, tengo que romper el tetraedro del fuego. Y debes tener un cronograma anual de simulacros y respuestas de emergencias. Esto también es algo auditable, ¿verdad? Tu cronograma anual de simulacros y respuestas ante emergencia, como ves aquí
en la figura, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de emergencia es? ¿Qué tipo de simulacro? La zona y en qué fecha del año y responsable de la ejecución y su seguimiento, ¿verdad? Muy bien, adelante. Y acá vemos, ¿no? Las brigadas deben ser voluntarias otra vez. Se establece en cronograma de disponibilidad de brigadas para, ojo, 24 horas. Si yo trabajo 24 horas, en las 24 horas debo de tener por lo menos un brigadista, ¿no? Porque esto también yo he visto, en turno noche no hay ningún brigadista, o llega un feriado donde solo ciertas personas trabajan y allí no hay ningún brigadista. Entonces esto hay que tener mucho cuidado. Y entrenamiento hasta nivel de experto. En el caso de mina, los miembros deben ser entrenados hasta un nivel de experto. Y los nombres y ubicación de los brigadistas se colocarán en pizarras y vitrinas para que las personas puedan ver en la pizarra, en el periódico mural, quiénes son sus brigadistas, ¿verdad? Muy bien, seguimos. Fuego también podría traer explosión. Sí, exacto. Un fuego podría ocasionar una explosión. Pero lo que explotan son los explosivos. Ojo con eso, ¿no? La misma palabra lo dice, ¿no es cierto? Y debo tener un listado de procedimientos de respuesta, ¿no? Como vemos aquí. Procedimiento de respuesta en caso de incendio, procedimiento en caso de evacuación, procedimiento en caso de sismo, procedimiento en caso de accidente de tránsito, procedimiento de rescate con cuerda, procedimiento de tensiones de emergencias médicas. Si por ejemplo es una industria petrolera, te van a pedir tu procedimiento en caso de envenenamiento, ¿no? En caso de intoxicación por mordedura de serpiente. ¿Qué haces si estás en una petrolera y estás aislado? El centro de salud más cercano queda, imagino yo, a 10 horas y alguien lo pica una serpiente venenosa. ¿Qué haces en ese caso? Eso debe estar también mapeado, ¿no? Las particularidades, ¿no es cierto? Entonces eso, acá procedimiento de atención con hidróxido de calcio, cianuro, pues, ¿qué hacer en caso de cianuro también? Debe estar eso mapeado, eso, ¿no? Sobre todo en mina que utiliza bastante cianuro, mercurio, materiales pero muy, muy peligrosos. Y en algunas industrias se encuentra, por ejemplo, que utilizan material radiactivo, ¿no? Entonces eso hay que tener cuidado. Muy bien. Seguimos. Y acá vemos, tu plan de respuesta a emergencia debe contemplar la detección, cómo yo detecto la emergencia, que tiene sistema de alarma. En ciertas industrias tienes, por ejemplo, sensores. Yo he visto esto, ¿no? Tienes sensores donde, por ejemplo, detecta niveles de, por ejemplo, CO2 o niveles de metano o niveles de, por ejemplo, amoníaco, en donde dispara la alarma, ¿no? Entonces, acorde a la naturaleza de mi organización, debo de tener medios de detección. Adelante. Muy bien, se detecta el peligro, la persona que lo detecta informará al comité de emergencia o comité de crisis, ¿no? Se debe informar al comité de emergencia, ¿no? Y se cerciorará de la veracidad de la misma a través de dependencias y organismos responsables, ¿no? El comité de emergencia es neurálgico cuando son emergencias que pueden poner en vida, pueden poner en peligro la vida de muchas personas. Adelante. La alarma, como vimos allí en minería, se debe de probar la alarma cada cierto tiempo, ¿no? Cada bimensual o trimestralmente, porque yo he ido a hacer inspecciones a empresas y tiene alarma y no funciona. O tienen alarmas y no se escucha. O tienen una alarma que no le hacen mantenimiento hace 3, 4 años y es deficiente. Entonces tienen que considerar esto, el mantenimiento de los dispositivos de emergencia y entrenar al personal dónde están ubicadas y cómo se utilizan las alarmas. Adelante. Debo de tener mi procedimiento de evacuación, ¿no? Donde yo haya mapeado qué distancia voy a recorrer, cuánto demoro en salir del punto donde estaba amenazada mi vida. ¿Cuántas personas son? Lo que les decía, tiene que haber un control de ingresos. La capacidad de las vías de emergencia, ¿cuántas personas pueden ir por allí, no? Y limitantes de riesgo, como por ejemplo que tuvieras discapacitados.
Si hay un discapacitado o persona muy avanzada en edad, eso es un limitante de riesgo, ¿no? Imagínate que hay una emergencia y tienes una persona discapacitada en el 10º piso. ¿Cómo haces para sacarlo? Por eso que se recomienda a la hora de diseño de trabajo que los discapacitados tengan las mayores facilidades para salir, ¿verdad? Y nos dirigimos pues con cuidado y sin correr al punto de reunión. Adelante. Procedimientos contra incendio. Tengo que tener procedimientos pues contra incendio, ¿no? Donde, por ejemplo, tengo que saber si hay hidrantes, ¿no? ¿Dónde está el hidrante más cercano? Viene el bombero y me pregunta, oye, ¿dónde conecto mi manguera? Entonces eso tengo que saberlo, ¿no? ¿Dónde va a tomar? Tengo, por ejemplo, de repente tengo un sistema contra incendio o tal vez no. Entonces necesito un hidrante de la calle. O a lo mejor mi vecino tiene un sistema contra incendio y me puede dar agua, ¿no? Me puede, con la manguera necesaria, viene el bombero y se conecta a la planta o instalación que está al lado. Entonces eso tengo que saberlo, ¿no es cierto? Muy bien, adelante. Y recursos pues necesarios, ¿no? ¿Qué recursos son necesarios? Debe estar también en mi plan de contingencia. ¿Qué recursos son los que yo tengo? Que va desde señalización, extintores, detectores de humo, detectores de fuego, detectores de calor, gabinetes contra incendio, férulas, mi kit antiderrame, mis materiales de contención. Eso debe estar mapeado también en mi plan de respuesta a emergencia. Adelante. La señalización en el local, muy importante. Dijimos que tiene que ser reflectiva en caso de que yo haga turnos de noche, según norma. La señalización hay que tomar la normativa técnica peruana, muy importante eso, y capacitar a mi personal para que conozcan qué significa esta señalética. Adelante. Y evacuó, pues, que la evacuación es un conjunto de procedimientos y acciones en donde yo me traslado de un lugar que está amenazada mi vida hacia un lugar más seguro y de menor riesgo. Esa es la evacuación. Debe ser dirigida por los brigadistas y estos deben de conocer muy bien la instalación. Adelante. Y todo personal debe tener una capacitación en evacuación. También debe detectar y notificar qué dispositivos cuento para detectar una emergencia. Lo que le decía, algunas empresas tienen detectores, detectores de humo, detectores de amoníaco, detectores de metano, detectores de GLP. Si tienes espacios confinados también, ¿no? Tienes ciertos detectores, ¿verdad? De gases peligrosos. Los pulsadores, ¿dónde están ubicados? Y la alarma se recomienda que sea centralizada, debe estar centralizada tu alarma, ¿no? De tal manera que se escuche, por ejemplo, en la garita de vigilancia o que lo escuche donde está el área de seguridad, que se escuche esa alarma, ¿verdad? Entonces esto es algo muy importante. Adelante. Y en la fase de salida, pues me dirijo tranquilamente y en el punto de reunión tengo que contarlo. Por eso aquí muy importante el control de ingreso. Si hay mujeres, se deben quitar los zapatos, son de tacón alto, pero mucho cuidado con los vidrios, ¿no? Verificar en el punto de reunión la cantidad de personal evacuado. No correr, salir tranquilamente. No devolverse por ningún motivo. No podemos volvernos por dinero, por una laptop. No, no podemos volvernos hacia el lugar de trabajo porque es muy peligroso, ¿no? Adelante. Antes de salir, verificar el estado de las vías de evacuación. Acá es muy importante la figura del brigadista. El brigadista es el que nos va a guiar y entonces él es el que debe cerciorarse de que el camino por el que nos guía es el más seguro. Acá, por ejemplo, podría darse a entender que es más seguro donde indica la flecha. Y yo al abrir esa puerta puede que detrás de esa puerta haya un amago de incendio. Entonces tengo que cerciorarse, tocar la puerta primero para ver si no está caliente. Y además que si abro esa puerta y hay un incendio adentro, el aire bajo presión allí va a salir violentamente, ¿verdad? Entonces eso, el brigadista tiene que cerciorarse de que el camino sea seguro. Adelante. En caso de humo, pues hay que salir allá agachado, ¿no? Esto es algo muy conocido, que el aire enrarecido y viciado
está arriba y el aire puro está abajo. Por eso que hay que desplazarnos agachados. Eso nos va a dar más probabilidades de vivir. Adelante. Por ningún motivo debo devolverme, lo que le decía, ¿no? Debo evitar el pánico y no devolverme, ¿verdad? Nada es más importante que la vida. Muy bien, seguimos. Cerrar las puertas sin seguro. Hay que cerrar las puertas para evitar que se propague el fuego, ¿no? Pero sin seguro, porque por ahí alguien se quedó adentro, de tal manera que simplemente girando la manija él pueda salir. No hay que dejar encerrado a nadie, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Adelante. Y lo que le decía, las limitantes de riesgo. Verificar que hay personas que tienen dificultades, ya sea que sobrepeso, discapacidad. ¿Cómo hago con un discapacitado en el 10º piso? Entonces tengo que considerar esto también, ¿verdad? Adelante. Siempre es bueno tener sogas para ayudar a las personas a salir. Y también escaleras, ¿no? No debe de faltar esto. Sogas y escaleras, ¿verdad? Como parte del equipo. Por si tuvieras que utilizar sogas y escaleras para sacar algo. Durante la evacuación, tratar de controlar el fuego, ¿no? El conato de fuego con los brigadistas. Saber usar el gabinete contra incendio. Muchas veces tenemos gabinetes contra incendio, pero nadie ha realizado prácticas, nadie sabe usar. Entonces esto es muy importante. Si tenemos un equipo, hay que hacer prácticas con estos, ¿verdad? Esto es algo importante entonces. Adelante. Si alguien se está quemando, no debo aplicarle el extintor, que fue lo que ocurrió, no sé si se acuerdan, hubo una emergencia de una chica, ¿no? Que su enamorado, creo, ¿no? La acosaba y le prendió fuego y las personas le aplicaron el extintor para apagar el fuego que había en su cuerpo y eso al final fue lo que terminó matándola, ¿no? No se debe hacer eso. Simplemente que la persona ruede sobre sí misma o ponerle una manta ignífuga encima. Siempre también entre los equipos se recomienda tener una manta ignífuga para sofocar el fuego, ¿no? Entonces eso, ¿no es cierto? O echarle agua, ¿no? La primera opción es echarle agua cuando alguien se está quemando. No le va a hacer daño, que se esté quemando y le eches agua, eso no le va a hacer daño, ¿no? Adelante. Si tengo que refugiarme, dejar una señal, ¿no? Mecanismos de comunicación, ¿no? Romper una ventana, por ejemplo, hacerme evidente, enviar mensajes de texto, hacerme evidente que estoy atrapado allí. Esto es algo muy importante. Tengo que hacerme evidente que me puedan ver y entonces sepan que yo estoy adentro. Adelante. Y evitar y controlar el pánico. Pues, a ver, díganme ustedes, ¿un brigadista debe tener miedo o no? Es que me dicen, yo como brigadista, ¿puedo tener miedo? ¿Debo tener miedo o no? Es que me dicen. A ver, escríbanlo en el chat. ¿Sí? ¿Debo de tener miedo? No, dice, no, debo tener miedo, no. ¿Quién más? ¿Debo tener miedo o no? Es que me dicen. Solo uno responde, el miedo existe. El miedo es una reacción natural. Exacto, el miedo es una reacción natural. Pero tenemos que controlarnos. Sí, claro, debe de tener miedo. Imagínate tú que tu hijo que tiene 3 años no le tiene miedo a la olla hirviendo. ¿Eso es bueno o eso es malo? O tu hijo que tiene 3 añitos ve una víbora y no le tiene miedo. Entonces eso es algo malo. Entonces el brigadista por supuesto que debe de tener miedo. El miedo es un mecanismo de defensa y nos inhibe de hacer actos temerarios. Entonces el brigadista debe de tener miedo, porque el miedo activa nuestras defensas, ¿verdad? Nosotros tenemos un sentido de supervivencia. Entonces, por supuesto que el brigadista tiene que tener miedo, pero lo que no puede tener es pánico. El miedo te hace correr, el pánico te inmoviliza. El miedo te da fuerza, el pánico te debilita. El pánico es el miedo fuera de control. Recuerda eso. El pánico es el miedo fuera de control. El brigadista debe de tener miedo para activar su mecanismo de supervivencia, su sentido de sobrevivencia, pero no puede tener pánico, que es el miedo fuera de control. Entonces, claro con esto, ¿verdad?
Porque si no tuviera miedo, había cosas temerarias, ¿verdad? Entonces, eso, debe controlar su miedo, exacto, ¿verdad? Muy bien, seguimos. Entonces, recuerda eso, el brigadista debe tener miedo. Y durante la evacuación, pues asegurarse de que se conectan. Aquí responsabilidades. ¿Quién desconecta los equipos eléctricos? ¿Quién cierra la válvula de gas? Entonces eso, ¿no? Los servicios. ¿Quién desconecta los servicios? Eso es algo muy importante. Debe haber una responsabilidad específica de ello. Adelante. Adelante. Entonces esto, ¿no es cierto? Muy importante entonces esto. Y verificar que nadie haya quedado dentro de la instalación, ¿no? Debe haber brigadistas que se queden al último, ¿no? Verificando que nadie se haya quedado dentro. Y si alguien quedó adentro, dar la información, ¿no? Y si alguien se quedó adentro, ¿entramos o no por él? ¿Qué me dicen ustedes? Siguiente diapositiva. A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Alguien se quedó adentro? O lo verifico en la lista de personal en el punto de reunión y alguien se está adentro. ¿Qué hago? ¿Entro o no entro? Es que me dicen, sí, no, ya no, dicen. A ver, otro, ya no, lo dejo allí. Lo dejo allí. O si entro a rescatarlo, comunicar ayuda. Muy bien. Si alguien se queda adentro, siguiente diapositiva, por favor. Es una decisión que no te corresponde a ti, le corresponde al jefe de emergencia. El jefe de emergencia puede que vea que esa persona puede ser rescatada y él decide que entren por lo menos 2 personas, nunca entra uno solo. Pero él tiene que asegurarse que entran 2. ¿Y cuántos tienen que salir? 3, ¿verdad? Exacto. Él tiene que tener la certeza, el jefe de emergencia tiene que tener la certeza de que van a entrar 2 y van a salir 3. Porque si él no tiene esa certeza, no entra nadie, ¿no? Porque si no van a entrar 2 y no sale nadie. Entonces, si tenía un fatal, ahora ¿cuántos fatales voy a tener? Ahora voy a tener 3, como mínimo. Entonces eso no, pues, ¿no? Entonces es una ecuación que no sirve, ¿no? Iba a tener un fatal, yo ahora voy a tener 3. Entonces él toma esa decisión, ¿verdad? Si él no está seguro de que puedan salir los 3, entonces nadie de nosotros entra, porque nosotros somos brigadistas, no somos rescatistas, recuerda eso. ¿Quién es rescatista? ¿Quién es el que sí puede entrar? Porque él está formado como rescatista y tiene el equipo y el expertise para entrar. ¿Quién es? ¿Quién es? Los bomberos, exacto, ¿no? Entonces, cuando vienen los bomberos, ellos toman la decisión y ya le damos la posta a ellos, ¿no? Y el bombero, como tiene el expertise y tiene el equipo necesario, como por ejemplo equipo de respiración autónoma, ellos ya toman la decisión de si entran o no entran, ¿verdad? Entonces, recuerda eso. Muy bien, seguimos entonces. Y colaborar pues con estos organismos, los bomberos, ¿no es cierto? Como vemos allí en la figura. Continuamos, por favor, ya vamos terminando. Se hace también debemos de considerar, ¿no? Triaje de heridos, ¿no? Brindar los primeros auxilios en una emergencia, estabilizar las lesiones traumáticas y el sangrado, por eso es muy importante esta brigada de primeros auxilios y el traslado en el medio más seguro disponible, ¿verdad? Entonces debemos de considerar esto también muy importante, entonces, esto, ¿verdad? Seguimos, ya vamos terminando, señores. Y también la revisión de servicios, ¿no? Muy importante esto, ¿no? Muchas veces trabajamos con materiales gases comprimidos, acetileno, que es inflamable, terriblemente inflamable. Agua potable, energía eléctrica, ¿no? Gases combustibles, revisión de los servicios después que ha pasado la emergencia. Debo revisar que estos servicios estén óptimos para yo continuar con mi operación. Porque si no, imagínate, ya pasó la emergencia y no me he dado cuenta, inicio mi operación y voy a tener un incendio porque mi servicio de gas fue afectado y más bien me voy a ocasionar otro incendio, ¿verdad? Entonces esto es muy importante. Seguimos. Y finalmente, pues los simulacros, ¿no? Los simulacros de emergencia son muy importantes. Los simulacros hay que darle la seriedad correspondiente. No sirven los simulacros, pues, que me tomo el selfie, me voy al punto de reunión, me tomo el selfie y después vuelvo a mi oficina. ¿Qué aprendí de ese simulacro?
Nada. Porque ¿qué hice en ese simulacro? Nada. Lo único que hice es bajar las escaleras, me fui al punto de reunión, me tomé mi selfie, me conté mi chiste y volví. ¿Qué aprendí de ese simulacro? Absolutamente nada. Porque cuando ocurre una emergencia, ten por seguro que así no va a ser. Entonces, en el simulacro tienes que, su mismo nombre lo dice, simular situaciones que podrían ocurrir. Trasladar a personal, alguien se accidentó, alguien se está incendiando su ropa, tienes que usar uso de un pico, una pala, tienes que usar uso de romper una puerta, tienes que trasladar a un personal, tienes que llamar a los bomberos. Entonces, eso es lo que tienes que hacer en un simulacro, simular lo que podría ocurrir en la vida real, ¿verdad? Verificar el grado de participación de las personas, su actitud, la percepción de la alarma, muy importante, y realizar ejercicios con extintores, transporte de víctimas, verificar la seguridad después del evento. Entonces tienes que simular condiciones reales y actuar bajo esas circunstancias, ¿verdad? Muy importante eso. Siguiente. Y revisar tu plan de contingencia. Bueno, revisar tu plan de contingencia acorde a los simulacros. En tus simulacros ya te diste cuenta de tus deficiencias, entonces ahí vas a hacer cambios, ¿no es cierto? En tu unidad, en tu plan de contingencia, en los equipos con los que cuentas. Adelante. Y los registros, muy importante. Tienes que tener el registro de simulacros. Esto es auditable por SUNAFIL. Tener tus registros de simulacros. Adelante. Y siempre verificar tus niveles de emergencia. Tener un plan estratégico, dijimos, estratégico, táctico y operativo, ¿no? En los niveles de emergencia. Y no solamente puede haber emergencias laborales, sino también ambientales. Lo que ocurrió en Rexol, ¿no? Adelante, por favor. Y equipos y comité de respuesta a emergencia, ¿no? Acá vemos equipo de respuesta a emergencia, comité de respuesta en la unidad, comité de respuesta corporativo. Acá vemos, ¿no? Acá está lo táctico, lo estratégico y lo operativo, ¿no? Muy bien, adelante, porque ya se nos va el tiempo. Lo que le decía, también debes de considerar aspectos e impactos ambientales, ¿no? De tu operación, ¿no? Aspectos, ¿no? Elementos que pueden interactuar con el medio ambiente. Y el impacto en el medio ambiente, que puedes contaminar el agua, la tierra o el aire. Esto también puede haber emergencias debido a esto, ¿no? Por ejemplo, sobre todo cuando hay derrame de productos químicos, ¿verdad? Adelante, por favor. Y acá vemos, ¿no? Incidentes ambientales, ejemplos. Sobre todo esto, cuando eres una operación minera y hay incidentes ambientales, puedes afectar cuerpos de agua. Y esto puede ser muy grave, ¿verdad? Entonces, esto también tienes que considerarlo en tu plan de respuesta a emergencia. ¿Cómo vas a hacer? Por ejemplo, no, en Rexol lo que ocurrió, no tenían esos equipos que se me fue el nombre, Skipper, ¿no? No los tenían, ¿no? Que esos son equipos fundamentales para un derrame de petróleo en cuerpos de agua. Y ellos no lo tenían, ¿no? Muy bien, adelante. Y acordonamiento también de la zona, ¿no? Acá vemos accidentes ambientales, ¿no? Se cerca, cuando hay un derrame de petróleo en el mar, van unidades, embarcaciones y tratan de cercar pues ese derrame, ¿no? Que no se expanda ese derrame en el mar, ¿no? Lo cercan y utilizan, por ejemplo, skippers, ¿no? Y eso no se hizo en lo que ocurrió en Ventanilla, ¿verdad? Entre otras cosas, porque el plan de respuesta a emergencia estaba mal hecho, ¿no es cierto? Entonces hay que tener en cuenta esto, los accidentes ambientales externos e internos. Y potencial de zona de afectación por componente, ¿no? ¿Qué vamos a afectar si ocurre un incidente de este tipo? Terrenos, vías de acceso, cuerpos de agua, esto es muy grave, cuerpos de agua, por ejemplo. O subterráneos, cuerpos de agua subterráneo, la napa freática. Adelante, por favor. ¿No? Y acá vemos algunos ejemplos de derrame de sustancias materiales peligrosas, ¿no? Hidrocarburos, cianuro, ácido sulfúrico, y aquí están las acciones que podemos hacer en caso de una emergencia, ¿no? Cianuro de sodio, ¿cómo lo podemos controlar? El ácido sulfúrico hay que neutralizar, hidrocarburos, absorber el hidrocarburo con materiales absorbentes. Entonces, definido qué hacemos
específicamente con las emergencias, ¿verdad? Adelante. Y acá tenemos non-kit de respuesta a emergencia, un derrame, entonces acá, por ejemplo, con peróxido de hidrógeno, controlar la dispersión del material por el viento, entonces acá distintas formas de actuación específicas acorde al material que se ha pues fugado o derramado. Adelante. Muy bien, y acá vemos un ejemplo, ¿no? De que debemos hacer descargas de agua, evaluar seguridad de las personas, si hay colapso, derivar los flujos de las labores hacia zonas sin agua, en caso si esto es una inundación, y finalmente rehabilitar el área. Adelante. Ingreso de fauna, esto también podría haber una emergencia por ingreso de fauna en las labores subterráneas, esto en mina, o en zonas petroleras, también puede haber emergencias por fauna silvestre, ¿verdad? ¿No? En la selva hay otorongos, por ejemplo. Adelante. Muy bien. Acá vemos los registros de todos los accidentes e incidentes, ¿no? Debemos de tener los registros. Esto es algo muy importante. Un incidente, comunicar a gerencia. Primeras 3 horas, es fundamental. Completar un reporte interno preliminar. Un accidente igual, comunicar a gerencia primeras 3 horas. Completar reporte ante la OEFA, preliminar, ¿verdad? Recuerda que a Rexol, si no me equivoco, le pusieron una multa por que su reporte preliminar no se ajustaba a la realidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el reporte preliminar, ¿no? Me parece que ellos dijeron que fue un barril nada más que se había derramado, ¿no? Luego se supo que no era así. Muy bien. Adelante, por favor. Muy bien. Y eso sería todo, pues también estamos en el tiempo. Y aquí están nuestros números para que te puedas comunicar con nosotros si tú necesitas realizar un plan de respuesta a emergencia o cualquier asesoramiento en materia de seguridad y salud en el trabajo, estamos pues con los expertos. Ahora voy a dejar de compartir, ¿verdad, César? ¿Alguna duda, sugerencia respecto a un plan de respuesta a emergencia? Los oigo. Muy bien, señores, pues ya hemos llegado al final de este penúltima capacitación del día de hoy. Y mañana nos estamos finalizando con la última capacitación y el tema es primeros auxilios. Muy bien, los invito pues a prender sus camaritas para tomarnos la foto correspondiente del fin de curso de este tercer día. Por ahí preguntaron, creo, Abner, aprovechando mientras van prendiendo su camarita, dónde mencionaban la forma de codificar los documentos, ¿no? Si había una normativa. Son procedimientos, ¿a cómo codifico mis procedimientos? Ajá. Mayormente es un procedimiento que yo tengo. Y esa libertad de la empresa, ellos deciden cómo codifican sus procedimientos, sus PETs. Es un procedimiento de control de documentos, mayormente. Y Claro, allí dice cómo es para el que, código, todo eso. y para que puedan ahondar un poquito más sobre eso, también la ISO 9001, si mal no me equivoco, nos menciona eso, ¿no? Que es importante codificar nuestros documentos por un tema de facilidad para poder buscarlos, ¿no? Y ahora el tema, como dice Abner, es a criterio de la organización. Y codificarlo es súper sencillo. Puedes usar las dos primeras letras de, por ejemplo, procedimientos, PR, ¿no? O PO, le sigue pues SST, por ejemplo, el año y número de procedimiento. Y de esa forma vas llevándolo de manera ordenada en tu lista maestra, ¿no? Y de esa manera tienes mucho más, es más práctico para nosotros buscar toda la información que podemos necesitar. Pero si quieres ahondar más, en la ISO 9001 puedes buscar también eso. Muy bien, señores, les invito a prender sus camaritas para tomarnos la foto de fin de curso y mañana nos estamos viendo pues en nuestro último día con el curso de primeros auxilios. A la una, ahí voy a agrandar esto un ratito. Ahora sí. Uno, dos y tres. Ahí. Primer grupo, perfecto. Y vamos con el segundo grupo.
Muy bien, señores. De esta manera, pues hemos terminado con la capacitación de hoy día. Se agradece por su tiempo y haberse quedado hasta más de las 9 de la noche. Y mañana Sí, terminamos pues esta jornada de capacitaciones de los 4 días con primeros auxilios. Espero pues, contar con su participación y nos estamos viendo el día de mañana. Chao, chao. Cuídense mucho. así es, muchas gracias. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta otra pronta oportunidad.